Me quedo con la reflexión del principio cuando decías, generalmente el que grita no tiene la razón, y la verdad que yo veía el compacto que hizo nuestro equipo de producción de la entrevista que le hicieron ayer en A Dos Voces al jefe de gabinete Santiago Cafiero, que la verdad es que, con todo respeto lo digo, pero con bastante soberbia, digamos, le decía, pero ¿dónde sacaste ese dato de Chile? Y decía, no, Chile recibió 30.000, y resulta que ahora nuevamente hay una desmentida porque no era verdad eso. Es como, viste, como en ese caso la ignorancia cabalgando sobre la soberbia encima, ¿no? Igual te digo, a Cafierito yo anoche lo vi más bien en piloto automático. Están dormidos, están como sobrepasados por la situación. Cafierito estaba como respondiendo, viste, sin pensar en lo que decía, y claro, eso pasa cuando respondés sin pensar en lo que decís. Claro, pero que la soberbia es lo que salga en automático es muy preocupante también, ¿no? O sea, que tu automático bueno, sea la sí, soberbia, claro, es muy preocupante, ¿no? Pero bueno... Bueno, es un chico de San Isidro, católico, que tenía una librería, qué sé yo, ahora es jefe de gabinete. Viste que la vida te da oportunidades increíbles. Jorge, ¿cómo andás? Te leo algo que dijo Alberto Fernández. Bien, está muy buena la corbata. Que me llamó mucho la atención. Gracias. ¿A vos te gustan estas corbatas floreadas? ¿Te gustan? Sí, estoy esperando algún regalo. Una frase de Alberto Fernández. Que sos, sí. Escuchaste la frase de Alberto Fernández que a mí me llamó la atención. Dijo así: ¿ustedes seriamente piensan que yo quiero vivir en un país donde la economía caiga, donde la pobreza crezca, donde el trabajo falte? Es un análisis bastante... Pero tú esto estás viviendo en ese país. Claro, por eso. Pero claro, ¿él lo decía desde el exterior o lo decía desde acá? Estaba admitiendo que esto está pasando. Pero bueno, parece como... Es que es obvio que está pasando, claro. Es obvio que la pobreza aumentó, es obvio que la economía cayó y es obvio que el laburo falta. Claro, él lo decía como diciendo, me están criticando, pero yo estoy viviendo en este país. Es como, no quiero decir un sincericidio, pero por primera vez está diciendo algo que todos sabemos y vivimos y que es grave. Mira, yo estaba enojado, ¿no? Estaba realmente enojado. Tratando de ser lo más justo posible. Debe ser difícil ser presidente. Igual uno siempre tiene que recordar, en el caso de los políticos, que nadie les pidió que vayan. Me parece importante que nos demos cuenta de eso. Claro. O sea, no se quejen, chicos, porque nadie les pidió que estén ahí. Entonces, ya que están ahí, hay que estar a la altura de las circunstancias. Es difícil estar a la altura de las circunstancias, ser presidente debe ser complicado. Alberto vimos cómo desmejoró su aspecto físico, digamos. Tiene COVID. Esto le pasa a todos, ¿eh? Cuando vos agarrás la foto de cualquier presidente cuando llega y cuando se va, es una cosa increíble. Como dicen en México, les agarró el viejazo, digamos. Es como que el poder los deteriora. A lo mejor sea un acto de justicia que el poder los deteriore, pero bueno, en cualquier caso pasa, ¿no? Ahora, me parece que igual tenés que mantener primero la compostura respecto de vos no podés andar gritando. Después el respeto básico, vos no le podés llamar miserables a los opositores, porque si no después, ¿cómo te volvés a sentar con los tipos? Un tipo al que vos le dijiste miserable, basura, no sé qué, ¿cómo te volvés a sentar? Bueno, ahora, y después hablar de unidad, es como que es toda una gran ensalada. Yo lo que veo ahora es que los gritos de Alberto eran, en esta entrevista con Reinaldo Sietecase, eran el termómetro de cómo el gobierno está. Me parece que lo que ellos están mostrando es el termómetro de cómo el gobierno está. Y el gobierno está superado por la situación. Saben que no van a llegar vacunas dentro de poco. Hoy me decía Gonzalo Sánchez en la radio que hay por lo menos, que no hay por las próximas 3 semanas vuelos programados de vacunas. Espero que se equivoque, porque si esto es así, la falta de vacunas va a ser muy grande. Ya hay en y por otro lado, tampoco hay eficiencia tampoco hay eficiencia en el reparto de las que están, porque se compraron 7 millones, pero se dieron 4. O sea, hay un montón de vacunas que están por ahí flotando y que no se dan. Eso también podría ser una especulación por parte del gobierno de estirarlas, ¿viste? Estirar las vacunas para que más o menos parezca que alcanzan. Claro, con un panorama así, viendo que tienen que volver a imprimir para tener plata, porque el tema de la plata va a ser muy complicado.
las decisiones de la noche van a terminar con los gastronómicos y así, digo, para solo dar un ejemplo, ni hablar de la gente, insisto, que labura en negro, de la que nunca hablamos, y es la mitad de la Argentina, es el 40%, 40% de la fuerza laboral labura en negro. En negro quiere decir sin aporte, sin obra social, sin un carajo. Y encima desocupados en la mitad de ese total. Bueno, van a tener que hacer algo con toda esta historia. Se les complica mucho porque la inflación es muy alta, 60%, es muy alta. Y si siguen imprimiendo, la inflación va a subir porque va a haber más guita, va a haber más liquidez en la calle. O sea, están en un problema. Bueno, por eso gritan, eso es lo que creo. Por eso se grita y atención con esto que pasa, ¿no? La estrategia del miedo. Recién, bueno, vos creo que estabas escuchando la entrevista que le hacíamos al ministro porteño, Fernán Quirós, y marcó una clara distancia. Me parece que cuando hablamos de la grieta en el AMBA, esencialmente hablamos de una grieta estratégica, ¿no? En términos de cómo apelar a la población, y dijo, yo tiendo a pensar que tensar a la población o apelar al miedo no es la mejor idea. Lógico, ¿no? Porque la gente generalmente movida por el miedo no tiene las mejores conductas o no adquiere los mejores hábitos para su salud, ¿no? Estaría bueno apelar a la responsabilidad desde otro lugar. ¿Por qué crees que se sigue cargando las tintas sobre esta misma estrategia, sobre el enojo y el miedo? Bueno, mira, el miedo es Maquiavelo básico, ¿no? O sea, Maquiavelo recomendaba eso para que la gente se sometiera al poder. Hoy a la mañana yo en la radio saqué a un médico con el que alguna vez ya habíamos hablado en PPT, que había hablado Maru Dufart con él, que me contaba cómo fue el proceso de Israel. Porque Israel ya está, o sea, se cuidan, pero ya está, están todos vacunados, están muy bien. Hay una cosa que se llama pase verde, que la gente lo usa. Viste, vos vas a un restaurante, si no tenés pase verde no te atienden, digamos. Vas a entrar a un lugar, si no tenés pase verde no te abren. Bueno, es así. Pero es el 90% de la población. Y una cosa que ayudó en el caso de Israel en todo esto, y que tiene que ver con lo que vos contás respecto al miedo y qué es lo que despierta, es la cultura. En Israel, por un tema cultural, histórico, la gente tiene un grado de solidaridad mayor. Es así. Un grado de solidaridad que no tenemos en Argentina. El miedo despierta todo lo contrario. Por eso siempre se dice que cuando la crisis peor es, los más conservadores son los que avanzan, porque la gente... Porque gana la ley de la selva frente al miedo. Gana la ley de la selva frente al miedo. Respecto a la nota con Quirós, yo la estaba viendo, me pareció interesante lo que Quirós hablaba respecto de comprar o no vacunas, pero creo que habría que haberle preguntado por qué no las compraron antes. Porque también pasa una cosa, ninguna ley prohibía que los estados provinciales compraran vacunas. Es cierto que no las pueden comprar ahora, pero ¿por qué no las compraron el año pasado? Bueno, yo creo que en términos políticos no las compraron el año pasado para no pelearse con Alberto. A ver, la política siempre tiene un costo. Y me parece que ese es el costo que la Ciudad de Buenos Aires pagó. Pero se podía comprar vacunas, no es que no se podía. Digo esto porque en un momento todos nos mintieron, todos nos dijeron no se puede, son los estados. Es cierto, pero los estados provinciales también podrían haber comprado. Ahora ya, obvio que ahora es tarde. Pero en un momento Tierra del Fuego, para dar un ejemplo, intentó comprar y finalmente no lo lograron. Pero podría, porque querían comprar la vacuna rusa y en ese caso sí se complicaba. Ahora, a empresas privadas podrían habérselas comprado y no lo hicieron. Jorge, te cambio de tema. No sé si sabes que después de la nota de Paula Bernini en Formosa sobre las embarazadas que van a parir al monte para que no le saquen sus bebés, cosa que pasó. Primero empezó tu amigo Krivitsky. ¿Te acordás de Krivitsky? El periodista oficialista. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, claro. Empezó él en las redes a decir que se le había pagado a esas embarazadas y ahora ya es una cuestión oficial de, por lo menos, la justicia de Formosa y del gobierno de Formosa y de gente como Gabriela Cerruti que dice que TN le pagó a esa gente para que se esconda o para que actúe. Y como que esa cosa no existió. ¿Qué pensás de Infran que todo el tiempo redobla la apuesta y ahora dice ¿Gabriela Cerruti dijo eso? Sí, dijo eso, sí. Dijo exactamente eso en Twitter. No, me da lástima por Gabriela Cerruti. Yo conozco a Gabriela Cerruti desde que tiene 19 años. Gabriela Cerruti era periodista de Noticias Argentinas y vino a trabajar con nosotros a Página 12 cuando era muy chica. Y es periodista.
digo, más allá de que hoy es política y más allá de que sea mejor o peor periodista, Cerruti tendría que tener algún apego a la verdad. O sea, yo sé que eso fue verdadero, digamos, no hace falta que me lo cuenten. Pero por otro lado, recordemos que la técnica, la táctica, para llamarlo de algún modo, de Gildo con respecto a estas denuncias fue siempre igual. ¿Vos te acordás, Nico? Yo creo que vos estabas con nosotros cuando hicimos la Escuela Sin Paredes. Sí. Bueno, la Escuela Sin Paredes dijeron que era un decorado que habíamos hecho nosotros. Cierto. Y después, mira, yo doy siempre el ejemplo. En un momento nosotros hicimos, yo ya no me acuerdo en qué año fue, un ciclo, un par de programas que se llamó Argentina Urgente, a donde instrumentamos donaciones de distintas personas a la Argentina, etc. En ese marco, la Fundación Conin de Albino también se enganchó en la campaña y hicimos centros Conin, o sea, centros para chicos desnutridos, en Salta y en Formosa. Intentamos hacer otra cosa, porque en un momento una señora dijo una cosa que debe haber quedado en la memoria de muchos, que dijo, tengo hambre de agua, ¿no? Entonces, hubo una gente de la Fundación Eisen, ¿viste lo de las ollas? Que pusieron gran parte de la guita y después no me acuerdo de dónde salió lo otro, pero la cuestión es que fuimos y pusimos un pozo de agua en un pueblo, en el pueblo de esta señora. Bueno, yo le cuento a la gente que no se acuerda que Gildo tapó el pozo de agua. Sí. Y se jactó de taparlo. Estoy diciendo, Gildo tapó el pozo de agua en un lugar donde la gente tenía hambre de agua. Entonces, a partir de eso, mis expectativas respecto al gobierno de Infran fueron menos que cero, porque si alguien es capaz de tapar un pozo de agua, ¿cómo no va a poder mentir ahora de la manera que están mintiendo? Sí, y sin temor a caer en una exageración con la comparación, es Maduro bloqueando las vacunas de COVAX, ¿no? Es eso, es sadismo puro. Bueno, sí, claro. Es increíble, claro, ¿no? Es parecido. Pero eso pasa cuando vos pensás que tuviste, tenés y tendrás el poder. Y que entonces no te importa nada. Que la gente no te importa nada, pasa a ser un dato, manejar las estadísticas como querés, ¿todos se acuerdan? En Formosa, con el INDEC-K, daba cero la desocupación. Cero, sí. No, yo no vi nunca en el mundo un país donde la desocupación sea cero. No hay. Ni países ricos, qué sé yo, Suiza, no hay cero de desocupados, siempre hay desocupados. Para ellos, en los números daba cero de desocupación. Bueno, vos cuando sentís que tenés el poder permanente, por eso yo siempre insisto, en contra de cualquier reelección. Porque cuando sentís que ya está, que el poder es tuyo, ya no te cuidás con nada. Y el poder envilece también. El poder puede envilecer si uno lo cree permanente, ¿no? Incluso periodistas. Nancy Paso también dijo lo mismo, que era todo mentira lo de... ¿En serio dijo Nancy? Bueno, también, una lástima. Nancy también laburó con nosotros. La conozco de hace 30 años, ¿no? Una lástima. Yo entiendo que cualquier político puede decir cualquier estupidez porque estamos acostumbrados. Ahora, yo como periodista de toda mi vida lamento que otros periodistas no respeten lo básico de su profesión, que es contar la verdad. O sea, realmente no lo puedo entender. Sí, bueno, en el caso de Formosa, además de distintas denuncias por violaciones de derechos humanos, por distintos casos de violaciones de derechos humanos, estamos hablando de Amnistía Internacional detrás de esto, que por cierto, ¿no? Uno piensa, una organización como Amnistía Internacional puede llevar adelante denuncias, publicar documentos y comunicados de prensa, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sí, bueno, fue una vergüenza el viaje de Pietragala a Formosa. Le hicieron una gira turística, vio lo que el gobernador quería que viera y tampoco, hay que decir, se preocupó por averiguar otra cosa. Pero bueno, era obvio que eso era un acting, digamos. A ver, la supuesta preocupación del gobierno por Formosa era y es un acting. El gobierno va a bancar a Gildo porque en el fondo un poco quieren ser Gildo. Gildo es como un espejo del futuro para ellos. Y por eso lo bancan, digamos. Bueno, eso es el peronismo más cruel en estado puro, digamos. No es el peronismo más sensato, que también lo hay, ¿no? Es la otra parte del peronismo, el peronismo más desatado, más loco.
Ahora, ¿cómo ves esto que viene, no? Hoy superamos los 23.000 casos, la segunda ola ya es una realidad, el nivel de testeo, lo hablábamos con Nelson, por la tasa de positividad es escaso para la cantidad de casos que hay en la Argentina, con lo cual realmente estamos ante un escenario complicado. ¿Dónde te parece que lo agarra parado el gobierno y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el horizonte cercano? A ver, lo primero que me parece es que estas 3 semanas van a ser 6 y van a ser 9. Digamos, no pensemos que esto van a ser 3 semanas, porque no lo fueron el año pasado, y el año pasado fuimos de a 15 días llegando a fin de año, digamos, y después pasándolo. O sea, esto primero. Es cierto que esto, otra vez, ¿no? La diferencia entre pandemia y cuarentena, que me parece tan importante que la veamos. Pandemia es la enfermedad, Dios, la naturaleza. Cuarentena es el gobierno que administra los resultados de la pandemia, digamos. Bueno, el gobierno se llenó la boca diciendo que la infraestructura de salud estaba adaptada para cualquier otra cosa, y no sé si está adaptada y tengo mis grandes dudas. De hecho, vos hoy le preguntabas a este funcionario municipal que estuvo recién por el tema de las declaraciones de Velocopit, a Fernán Quirós, por el tema de las declaraciones de Velocopit, y bueno, la salud privada está a tope. O sea que yo no sé hasta dónde se preparó o no el gobierno frente a la situación. Vuelvo a lo de Israel. Hoy me contaba este médico que en Israel todo el mundo, absolutamente todo el mundo ingresa al sistema de salud. Y no hay diferencias. Después vos podés tener salud privada, carísima, la que quieras, pero todo el mundo tiene una atención de primera. Bueno, esto también tiene que ver con la o las pandemias que puedan venir en el futuro. En su momento lo decíamos cuando todo esto empezó, ¿no? Así como la pandemia corrió el velo de muchas cosas, los pobres, etcétera, también corrió el velo del problema de la salud pública. No fue solo acá, es verdad. Y a Italia le pasó lo mismo, a España le pasó lo mismo. Ahora, me parece que está claro por dónde va el problema. Hay que reforzar el sistema de salud. Digamos, ahora hay que reforzarlo ahora para que cuando esto siga o cuando venga mañana la enfermedad del mosquito, la gente se pueda atender. Bueno, esto no está pasando y nadie lo está tomando como prioridad y el gobierno tampoco. La otra cosa que me parece terrible, más allá de los testeos, es que no hay vacunas. No hay vacunas. Ellos dijeron que iba a haber 10 millones, después 20 millones, después 30 millones. No hay vacunas. Entonces, la mejor manera de tratar de controlar a la enfermedad es que todo el mundo se vacune. No es que no se van a volver a contagiar, pero si se contagia va a ser mucho más leve y el grado de contagio también es mucho menor. Todas estas cosas que yo estoy diciendo son políticas de gobierno. La salud es política de gobierno, el tema de los ingresos para gente que no tiene cómo caerse muerta es política del gobierno, el tema de la salud es política del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, no importa, no estoy haciendo de esto un tema político. Por eso yo la otra vez, cuando hablábamos del tema de los pobres, les decía a ustedes, no puede ser que esto no esté en la agenda de todo el mundo. No puede ser, porque somos un país con la mitad de pobres. No es normal que tengamos la mitad de pobres. Entonces, todos los políticos tendrían que estar hablando de esto. Y no lo están, y no lo estuvieron. Cuando salió la estadística, duró un día la noticia, un día y medio, y nadie más le dio pelota. Entonces, esto que digo tienen que ser preocupaciones de la clase política, en general, del gobierno y de la oposición. Bueno, no está pasando. Seguimos ocupados, siguen ocupados en cosas menores. Bueno, tal en salvar a su familia de los juicios, tal otro en tal otra cosa, tal otro en ver cómo negocian con el gobierno el tema de las PASO. Es loco porque nada de esto pareciera real, porque lo real es lo que nos está pasando. ¿Qué carajo son las PASO? ¿Nos están pasando las PASO? ¿Nos están pasando los juicios de Cristina? Y yo digo esto, y nosotros trabajamos en la gran mayoría de esas denuncias. Y a mí me importa, pero no es lo que me está pasando hoy. No es lo que me está pasando hoy. Entonces, ¿de qué manera los políticos expresan el interés de la gente? Y hoy están en Saturno.
hoy están realmente en Saturno. Lo dijimos, mira, uno de los títulos de TN Central segunda parte la semana pasada fue la agenda extraterrestre de la política. Pero ¿sabés qué es importante? Independientemente mira de vos. qué pase con oficialismo y oposición, ¿sabés qué es importante? Que no naturalicemos, que los ciudadanos no naturalicemos que nos quieran correr la cancha o que quieran jugar otro juego, digamos, que impongamos también esa agenda de lo que arde, de la Argentina urgente, ¿no? Totalmente, porque, escúchame, no es normal que el país tenga la mitad de pobres, no es normal. No es normal que la mitad de los chicos no termine el secundario. Esto está pasando hace ya cerca de 10 años. La mitad de los chicos, en la sociedad del conocimiento, en el momento en el que tenés que saber algo, porque si no sos nadie, la mitad de los pibes no termina el secundario. Entonces, estas cosas no son normales. No tenemos que acostumbrarnos a esto. Porque si no, esto va a ser peor, va a ser cada vez peor. Me parece que hay que tratar de reaccionar frente a esto. Jorge, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes, chicos. Buen fin de. Nos Chau, vemos chau. la semana que viene. Un beso grande a todos.